Las 2P. De eso hablaremos hoy en el podcast de Nuevos Comienzos. Filipenses 2 del 5 al 11 en la versión PDT dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, porque era igual a Dios, que no se aprovechó de ello. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Es interesante, pero nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos el ejemplo de Cristo, porque tratamos de ser igual a Él. Y es algo que hemos olvidado. Imagínate a Jesucristo reclamando su promesa antes que su proceso. Por eso titulé a esta dosis las 2P, porque es proceso y promesa. Jesucristo tuvo que renunciar a su forma de Dios y convertirse en un hombre, humillándose y yendo a la cruz. Ese fue su proceso. Y la promesa es el lugar en donde lo puso Dios. El nombre que es sobre todo nombre. Que se arrodille todo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta? Si hay alguien que pasó un proceso muy fuerte en la tierra, fue Jesucristo. Porque aún siendo perfecto, Él murió de la manera más vergonzosa que existía en ese instante. Y entonces, ¿por qué creemos nosotros que somos mejores que Jesucristo? ¿Por qué pensamos que cuando entramos en el proceso Dios nos ha olvidado? ¿Por qué pensamos que cuando entramos al proceso es porque algo malo hicimos? ¿Por qué pensamos que en el proceso estamos totalmente solos? Por culpa de nuestra vanidad, por culpa de nuestro orgullo, porque pensamos que somos tan buenos que no merecemos el proceso, solo merecemos la promesa. Y no nos damos cuenta que en el proceso comenzamos a conocer al Señor verdaderamente. No existe otra manera de conocer profundidades de Dios si no es a través del proceso, de la primera P. Y vamos a recibir la recompensa de haberlo reconocido en el proceso. Y eso se llama promesa. Esa es la segunda P. ¿Te das cuenta? Hoy pensamos que los cristianos no debemos de sufrir, que no debemos de pasar situaciones dolorosas, que no debemos de sentir tristeza, que tampoco deberíamos de tener miedo, que muchísimo menos sentir que nos ahogamos o sin respuestas, porque la promesa es que nos va a prosperar el Señor. Es la mentira más grande que el enemigo le ha vendido y le sigue vendiendo a la iglesia. Si no, debemos de sacar a Job de la palabra. Debemos de sacar a José de la palabra. Debemos de sacar a Noé, que trabajó tantos años porque venía un diluvio, de la palabra. Y así te puedo seguir poniendo un montón de ejemplos. Pero nos creemos mejor que esos grandes héroes de la fe. Porque como nos predican, nos dicen, escuchamos videos en TikTok de partes de determinadas prédicas en donde tú viniste a prosperar. Tú declara la palabra y se hará realidad. Tú debes de arrebatar. Tú no debes de conformarte. Tú estás llamado a ser cabeza. Y eso nos impacta y tiene miles de visualizaciones en las redes sociales. Pero muy pocos hablan hoy del sacrificio de Jesucristo. De negarse a ser como Dios para venir a esta tierra a vivir como un hombre y ser humillado en una cruz por tus pecados. Muy pocos hablan hoy del proceso y la gran mayoría solo habla de la promesa, haciéndonos pensar que somos dignos y merecedores de las promesas sin ni siquiera tener un minuto de proceso. ¿Te das cuenta cómo le hemos dado vuelta al evangelio? ¿Te das cuenta por qué es urgente que hablemos de estas 2P, del proceso y de la promesa? Es más, en el Antiguo Testamento el Señor ya lo había dejado estipulado. En Isaías 43:2, siempre en la versión PDT, dice: cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. El Señor no está diciendo que te va a evitar todo eso. Te está diciendo que en medio del proceso, Él va a estar contigo. En medio del proceso, lo vas a conocer a Él. En medio del proceso, vas a tener un crecimiento en tu fe. Eso es lo que dice ese pasaje. Que tú no lo quieras ver de esa manera es diferente. Pero el Señor lo dejó en su palabra. El Salmo 66, 10 al 12 dice: Dios nos sometió a prueba,
nos purificó como a la plata. Dios mío, tú dejaste que nos atraparan en una red, nos echaste a la espalda una carga pesada. Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos llevaste a la libertad. ¿Te das cuenta? El Salmo lo dice claramente. Imagínate eso. Nos sometió a la prueba, nos purificó como la plata, dejó que nos atraparan, nos puso una carga muy pesada en la espalda, hizo que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. Y de todo eso el Señor los libró y los llevó hasta la libertad. Yo no sé si mi Biblia es diferente a la tuya. No sé si yo estoy leyendo versículos o me los estoy inventando que no están en tu Biblia. Lo que pasa es que el desconocimiento de la palabra ha provocado que no queramos el proceso, que no lo apreciemos. Sabes, en tus peores noches es cuando la esperanza de confiar en Dios es más reluciente. En ese momento es cuando tus palabras son totalmente sinceras para Dios y puedes conocerlo a otro nivel. No es lo mismo declarar que Dios es todopoderoso cuando a uno le va bien, a cuando uno está totalmente vencido, cuando uno está por tirar la toalla. Declarar que Dios es todopoderoso es tener un conocimiento profundo de quién es Él. Y eso es lo que tenemos que aprender los cristianos. Dejar de enamorarnos de la promesa y comenzar a vivir nuestro proceso. Porque si tú vives el proceso, intrínsecamente está relacionada la promesa. Pero no puedes separar esas dos partes. Por eso te decía, las dos P. No es que solo vas a tener proceso y no vas a alcanzar la promesa. Y muchísimo menos es que tú vas a alcanzar la promesa sin el proceso. El proceso te prepara en conocimiento, en humildad, te forma el carácter y te hace conocer al Señor de una manera diferente para que tú recibas la promesa. Y esa promesa no te transforme en alguien orgulloso, sino que en alguien agradecido, porque en medio de tu peor temporada Dios te sostuvo de la mano, te sacó de ahí, te dio la fortaleza para incrementar tu fe, para alcanzar la promesa que Él te había hecho. ¿Te das cuenta cómo es de diferente cuando uno comprende esto? No seamos tan orgullosos y cada vez que no queramos el proceso, recordemos lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que no olvidemos el proceso, que no solo nos enamoremos de la promesa, sino que sepamos que tenemos que pasar un proceso para prepararnos, para conocerte, para que después de superarlo podamos tener la promesa. No queremos ser de esos cristianos que no se esfuerzan, no queremos ser de esos cristianos que solo reclaman, queremos ser aquellos cristianos que se parezcan a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.